Bueno, hermanos, hoy comenzamos el estudio de un nuevo libro y la verdad es que para mí siempre es un motivo de mucho gozo, de alegría poder comenzar un estudio bíblico y hoy comenzamos con Primera a los Tesalonicenses. ¿Qué les parece? Así que por favor les voy a pedir que busquen ya, después de Colosenses viene la primera carta a los Tesalonicenses. Y bueno, como ustedes ya me conocen, yo nunca hago introducciones muy largas. La verdad es que casi nunca hago introducciones del autor de la carta y todas esas cosas, por ejemplo, ubicaciones geográficas y todo eso, que hoy en día hay mucha información y es fácil conseguirlo, aunque voy a darle algunos datos acerca de la iglesia de Tesalónica y dónde está ubicado y todo eso. Pero antes de comenzar el estudio, quiero transmitirles de mi corazón por qué pienso yo que esta carta es muy importante que la estudiemos, especialmente hoy en día. Y venimos, hace unos miércoles atrás, venimos estudiando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos, sentimos, vemos por las señales que se están dando que Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Eso lo sabemos, eso es inminente. Amén, amén, amén. Cristo viene por su iglesia. Pero entonces, antes de comenzar, quiero que busquen Efesios, capítulo 5, que lo vimos hace poquito, este pasaje, porque Pablo, dándole una figura a los esposos acerca de sus esposas, también habla una realidad espiritual, una verdad espiritual acerca de la iglesia. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero noten lo siguiente, versículos 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿qué tipo de iglesia o su novia, qué tipo de novia viene a buscar el Señor Jesucristo? Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia santa y sin mancha. De ahí la importancia que podamos estudiar esta carta de los Tesalonicenses, porque nosotros tenemos muchas cartas, muchos pasajes donde podemos ver lo que Dios quiere para la iglesia. Eso es la teoría. Pero en los Tesalonicenses, en la iglesia de Tesalónica, vemos la práctica de toda esa teoría. Por eso es importante que como iglesia podamos observar, ver, mirar cómo era la iglesia y de dónde nacía toda esa fe, ese amor, toda la fama que tuvo la iglesia de Tesalónica. Y vamos a ver algunos aspectos importantes de la iglesia de Tesalónica que creo yo que son muy importantes para la iglesia de hoy, debido a cómo se formó la iglesia en Tesalónica, en dónde estaba puesta la iglesia de Tesalónica, todo lo que ellos tuvieron que vivir, que es muy similar a lo que la iglesia tiene que vivir hoy en día. Ahora, nosotros pertenecemos a la iglesia, que la iglesia es global, y nos congregamos en una iglesia local. Eso lo entendemos, ¿ya? Ahora, nosotros como miembros de una iglesia local, en la iglesia local podemos impactar el lugar donde Dios nos haya puesto, impactarlo para la obra de Cristo, ya, impactar toda esa zona geográfica, o podemos avergonzar el nombre de Cristo, o podemos ser para vergüenza. Dos formas, dos caminos. Entonces, la importancia de la iglesia de Tesalónica radica en que fue una iglesia que brilló para gloria de Cristo, impactó el lugar donde estaba puesto. Así que vamos, como les decía, no me gusta hacer unas introducciones muy largas, así que vamos al texto directamente. Ahí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1.
dice el Señor en su palabra: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Noten que lo primero que vemos es un saludo de parte de Pablo, Silvano y Timoteo, pero como les decía, no me voy a quedar mucho en este capítulo, ya en este estudio, no me voy a quedar mucho hablando acerca de Pablo, porque más adelante en la misma carta vamos a hablar un poco del ministerio de Pablo. Entonces, solamente entender que Pablo, Silvano y Timoteo están dirigiéndose a la iglesia de los tesalonicenses, y ahí es donde se nos ubica. Primero, Tesalónica es un puerto griego, ya en la parte norte de Grecia, pero que estaba en esos momentos, estaba bajo dominio romano, por el Imperio Romano. Si vamos, y quiero que vamos a Hechos, capítulo 17, porque vamos a ver cómo se inició esta iglesia, que es muy importante. Hechos, capítulo 17, vamos a leer del versículo 1 al 12. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces, acá vemos que la iglesia en Tesalónica se formó en medio de una sociedad. Primero, como vimos, era Grecia, ya una sociedad politeísta, tenía muchos dioses. También bajo dominio romano, que ojo con eso, porque al rey o al César lo consideraban como una deidad, ¿ya? Y también vemos que estaba la religión judía, las cuales tienen un problema con su celo, el celo religioso. Entonces, disculpen, justamente me está sonando el teléfono, que no debería sonar cuando uno está dando un estudio. Entonces, vemos dónde está asentada. Vemos que la iglesia se inició en medio de persecución, tal como vimos ahí en Hechos capítulo 17. Vemos que la iglesia se construyó en un lugar donde ellos eran difamados, donde eran enjuiciados, pero me gustó el sobrenombre que le tenían ya en esa época a la iglesia: los que trastornan el mundo entero. Qué bonito sería que de la iglesia de hoy la gente pudiera decir así de nosotros, que nosotros trastornamos el mundo entero para Cristo. Ahora, note que
Pablo tuvo que huir hacia Berea y lo que dice la palabra ahí, que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Entonces, no era un lugar muy fácil como para establecer una iglesia. La sociedad donde estaba instaurada ahí Tesalónica era muy compleja, era muy difícil. No eran nobles, tal como leemos. Los persiguieron, los difamaron, los enjuiciaron. Entonces, vemos que esta iglesia, tan brillante como es, tan bonita, como brilló para la gloria de Cristo, lo hizo en medio de tribulación y en medio de persecución. Qué interesante ver esto, porque muchas veces nosotros vemos la dificultad o las dificultades como un impedimento para el ministerio. Pero fíjense bien que esta iglesia nace en un lugar lleno de dificultades y no fue ningún impedimento para que ellos brillaran para la gloria del Señor. No fue ningún impedimento. Entonces es hermoso ver el ejemplo de la iglesia de Tesalónica. Una de las cosas que yo creo que lo muestra la palabra, que por qué esta iglesia brilló tanto ahí en medio de este tipo de sociedad, es por lo que dice ahí en el versículo 1. Fíjense bien, dice, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Notaron eso? ¿Dónde estaba construida? ¿Dónde estaba asentada la iglesia de Tesalónica? ¿Cuál era el fundamento de la iglesia de Tesalónica? ¿Cuál era la piedra angular de la iglesia de Tesalónica? Jesucristo. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Por favor, subraye la palabra en, que es muy importante. Cuando nosotros vamos a Juan, capítulo 15, por favor busquen Juan, capítulo 15. Este es un pasaje muy hermoso y Jesucristo deja muy en claro algo muy importante en que la iglesia tiene que considerar como fundamento. Dice Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, y por favor, subraye todas las veces que usted encuentre la palabra en, subráyele en este pasaje. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces, como yo les decía, ¿por qué esta iglesia puede brillar en medio de esta sociedad tan difícil, con tanta dificultad, con persecución, con difamación, con enjuiciamiento? Es por su fundamento. Efesios, ya que están en Tesalonicenses, retrocedan un poquitito. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 21. Fíjese bien cómo dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces,
El fundamento es Cristo, y esto es lo que hace la diferencia entre una iglesia, entre la iglesia y una entidad religiosa que se hace llamar iglesia. Es el fundamento, es la piedra angular, es donde reposa, es donde descansa Jesucristo. Dice Pablo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Qué importante aprender esto. Miren, hoy en día el mundo está lleno de entidades religiosas que se hacen llamar iglesia. Y muchas veces uno puede entrar en confusión al ver que tienen crecimiento y grandes templos, pero eso no quiere decir que estén siendo bendecidos por la mano de Dios. Ojo con esto, hay muchas entidades religiosas que levantan con la fuerza del hombre grandes templos, grandes templos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Padre Hurtado. Cuando ustedes van a Padre Hurtado hay un lugar donde está el lugar de los testigos de Jehová. Y es un terreno inmenso, inmenso, con una gran construcción. Pero eso no quiere decir que esta entidad religiosa pertenezca a la iglesia. Una iglesia está fundamentada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Continúa Pablo y saludando a los tesalonicenses y les dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y este anhelo, este deseo de Pablo, de gracia y paz para la iglesia de Tesalónica, Pablo siempre se saludaba hacia las iglesias, pero creo que en esta iglesia toma un acento especial debido a lo que ellos estaban sufriendo, aunque muchas de las iglesias que vemos reflejadas en las cartas estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo tribulación. Entonces el anhelo de Pablo es que ellos sean cubiertos por la gracia y la paz de Dios y del Señor Jesucristo. Quiero por favor que ustedes observen el versículo 2. Pasamos porque seguimos con el anhelo de Pablo. Fíjense bien. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y esta es otra de las razones por las cuales creo yo que esta iglesia llegó a brillar en medio de la sociedad donde estaba puesta. Creo que esta iglesia llegó a resaltar porque también estaba cubierta de oración. Fíjese bien como Pablo dice que él dice que ora constantemente. Dice, hacemos memoria de vosotros en nuestras oraciones. Esta es una oración intercesora. Esta es una oración que Pablo hacía constantemente. Recordemos cómo Pablo tuvo que salir de Tesalónica huyendo. Y no fueron pocos los que habían aceptado al Señor Jesucristo. Entonces, un hombre que ama a la novia de Cristo, un hombre que ama a la iglesia de Cristo, obviamente se iba a sentir compungido, iba a estar obrando de esta manera, intercediendo por la iglesia. Miren, hoy en día creo que esto es de mucha importancia. Hemos visto cómo la iglesia lamentablemente se ha dividido, se ha vuelto la iglesia en contra de la iglesia, y lamentablemente hemos dado un triste espectáculo ante el mundo, trayendo peleas por orgullo y un montón de cosas, y lamentablemente no hemos entendido lo que significa obrar para Cristo. Muchas veces las iglesias se envuelven en su nombre, en su espectro, y cualquier cosa que no se parezca a ellos, a su nombre, a su vamos a decir, a su denominación o a su movimiento, hay algunos que lo empiezan a mirar como raro y es más, se vuelven sus enemigos. Entonces, vemos acá a Pablo
orando, intercediendo por la iglesia. Y miren, uno puede tomar dos caminos. O uno obra a favor de la iglesia, o uno ora, intercede por la iglesia, o uno critica y estorba a la iglesia. Y es triste también ver que hay muchos hermanos que no sienten que están estorbando, pero con su crítica constante no cooperan en nada hacia la obra de Cristo. Miren, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir y lo creo en mi corazón, que un creyente, un nuevo nacido, un verdadero cristiano, no puede estar en dos partes a la misma vez. O está en la queja o está en la gracia. O uno vive en la experiencia de la queja o uno vive en la experiencia de la gracia, pero no puede estar en los dos lugares a la misma vez. El Señor Jesucristo en Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es triste ver a la iglesia dividida contra la iglesia. Cuando, miren, es cierto que hay muchas iglesias locales, ¿ya? Iglesias locales que tienen otra forma, que tienen otro, por ejemplo, hay algunas que se definen como iglesias misioneras. Hay algunos que se definen como iglesias evangelistas. Hay otras que son iglesias que van más por el fortalecimiento de la vida y el crecimiento de la vida de los creyentes. Y así muchas tienen distintos colores y distintas formas. Pero dentro de esas iglesias locales hay hermanos en Cristo Jesús, que trabajan, que obran para el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de la obra del Señor. Entonces es triste cuando la iglesia se vuelve contra sí misma y empieza a atacar, a criticar, incluso dentro de una misma iglesia local. Es muy triste ver hermanos que ven algo deficiente y en vez de ponerse a orar, en vez de ponerse a interceder, se ponen a quejar y se ponen a criticar. Eso no es gracia. Gracia es lo que está haciendo Pablo por la iglesia de Tesalónica. Intercediendo, orando. Eso es gracia. Lo demás no. Aprendamos esta lección. Pero para este estudio me llamó la atención 3 evidencias, 3 columnas. Y ahí donde vamos a detenernos un poquito, que están en el versículo 3. Y vamos a ver estas 3 evidencias, estos 3 fundamentos, estas 3 columnas de una iglesia que tiene su fundamento en Cristo Jesús. Fíjense bien cómo dice el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Notaron bien los 3 pilares? ¿Notaron bien las 3 evidencias? La primera, la obra de vuestra fe. La segunda, el trabajo de vuestro amor. La tercera, la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Miren qué interesante. Nosotros que nos congregamos en una iglesia local, ¿cierto? Quisiéramos que nuestra iglesia brillara para la gloria de Cristo. Que cuando los demás, de la gente de alrededor nuestro, que con los que nos conocen, hablaran de nosotros, pudieran decir esto mismo de nosotros. Hablar de la obra de nuestra fe, hablar del trabajo de nuestro amor y hablar de la constancia y la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que brilla para la gloria de Cristo se hace ver por estos 3 pilares que está nombrando Pablo. Y creo yo, sinceramente, que el Espíritu Santo dejó este registro ahí para que nosotros lo observemos y examinemos nuestro caminar, nos examinemos a nosotros como una obra personal, si nosotros estamos caminando conforme a estas cosas o estamos estorbando estas cosas. La primera dice, la obra de vuestra fe. Y por favor, subraye estas 2 palabras, obra y fe.
me llamó la atención porque el Espíritu Santo que inspiró esta carta une y deja junta en una frase estas dos palabras, obra y fe. Y fíjense bien que Pablo dice acordándonos. Entonces, qué interesante que la iglesia de Tesalónica, los hermanos de la iglesia de Tesalónica, hayan sido reconocidos como personas de fe. Y miren, sabemos nosotros que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo dice Hebreos 11:6, ¿cierto? Entonces, qué interesante que cuando se reconoce a un grupo de hermanos, a un grupo de cristianos como iglesia, se diga de ellos no que eran religiosos, no, uy, no, que se diga que son personas de fe, de fe. Y por favor, para que ustedes entiendan cuán importante es la fe, tanto para el Señor como para nosotros, por favor vayan a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Por favor, anote eso. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, la fe, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuán importante es la fe para Dios? Vale mucho más que el oro. Vale mucho más que el oro. Recordemos que Él viene a buscar una iglesia santa, sin mancha. Entonces, la manifestación del nuevo nacimiento, la manifestación o una de las manifestaciones de la nueva vida en Cristo Jesús es una fe, pero no una fe cualquiera, una fe visible. Fíjense bien cómo ellos eran reconocidos por esto. Dice Pablo, nos acordamos de esto. Y si ustedes quieren ver cuán visible era, por favor, sáltense ahí mismo en Tesalonicenses capítulo 1, sáltense al versículo 7. Miren cómo dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Se dieron cuenta? Esto es increíble. Es de tal manera la demostración de la fe de la iglesia de Tesalónica que empezó a cubrir más allá del área donde estábamos puestos, más allá de la ciudad, más allá de la región, de tal manera que aún el mismo apóstol Pablo dice, saben que llegamos a tal lugar y ya no tenemos que hablar nada porque la fe de ustedes ha invadido todas estas ciudades, todos estos lugares. Qué hermoso sería que de nosotros, de una iglesia local, dijeran exactamente esto. Una fe visible, una fe que produce fama. Y miren, ojalá Dios quisiera que la iglesia fuera famosa por la fe y no fuera famosa por las cosas que está haciendo famosa hoy en día. Vea la televisión. ¿Por qué cosas está haciendo famosa la iglesia? Por imprudencia, por celo religioso, por avaricia, por cosas que tan viles. Sin embargo, aquí vemos que en medio de una sociedad corrupta hubo una iglesia que fue famosa por su fe, por su fe. Ahora, si ustedes subrayaron ahí, fíjense bien, dice fe y está junto a obra, la obra de vuestra fe. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Santiago, y por favor busquen Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 26. Dice bien claro, y por favor subrayen esto,
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces una persona no puede decir que tiene fe si en realidad no está ocupándose, no está en acción de buenas obras. Ahora, cuando hablamos de la obra de vuestra fe, no estamos diciendo que es solo hablar de estas cosas, sino actuar. Se refiere a una acción. Y la vida en Cristo se manifiesta que uno vive como Cristo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Si ustedes buscan Hechos, capítulo 10, versículo 38, ahí lo define muy bien. Dice que Cristo anduvo haciendo bienes. Qué interesante. Entonces, nuestra vida en Cristo se manifiesta cuando nosotros caminamos como Cristo. Y dice Hechos 10, 38, que Él anduvo haciendo bienes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la verdadera fe en Cristo Jesús impulsa hacia las buenas obras, impulsa al nuevo nacido hacia las buenas obras. Tito, capítulo 2, para que también lo busquen. Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermano, si tu fe no te lleva a la acción, entonces tienes que empezar a examinar tu vida, empezar a examinar tu corazón. ¿Dónde está asentada tu fe? Fíjate bien que acá la iglesia que está destacando Pablo, una de las características de la iglesia que está destacando Pablo es la obra de vuestra fe. Qué importante esto. Tenemos que nosotros como iglesia local reflexionar que si es esta nuestra fama, si es por esto por lo cual nosotros estamos siendo reconocidos, la obra de vuestra fe. Segundo, fíjense bien, el trabajo de vuestro amor. Y subraye estas dos palabras que el Espíritu Santo puso en una misma frase: trabajo y amor. La palabra que se ocupa acá como trabajo es la palabra griega kopou o kopou para los que escriben, y se refiere al trabajo arduo, a un trabajo que produce cansancio, a un trabajo que produce fatiga. Y el amor que se describe acá es de la palabra ágape, que es el verdadero amor de Cristo. Ahora, aquí hay un vínculo ya que tiene que ver con la primera frase, que es la obra de vuestra fe, y tenemos vinculada a la fe y el trabajo de vuestro amor, el amor. Fíjense bien cómo están vinculadas las dos cosas. Y sabemos que la fe y el amor son parte del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Qué importante, ¿no? Ahora, aquí es donde no hay que confundirse. ¿Por qué? Porque uno puede hacer muchas cosas en el ministerio, pero en 1 Corintios capítulo 13 se nos advierte que ningún ministerio tiene alguna validez si no tiene amor. Entonces, esta fama que tiene esta iglesia, esta fama que invadió tantos lugares a los cuales tantos oyeron y dijeron, así son los de Tesalónica, estaba recubierta por una instrucción que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos. Recuerden Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35. El Señor le dijo a sus discípulos: en esto va a saber el mundo que ustedes son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Entonces, el amor en la iglesia es muy importante. Y a propósito, una de las cosas por las cuales se tiene que distinguir la iglesia
es por amar aún a sus enemigos. Aún a sus enemigos. Porque esa también es otra de las características que hemos estado viendo en la televisión. Es el odio hacia los enemigos. Y no es la compasión, la gracia, la misericordia y el amor hacia los enemigos. Volvamos a la iglesia. El verdadero amor en el creyente, el verdadero amor de Cristo, se destaca porque tiene dos direcciones. Uno es el amor hacia Dios, ¿ya? El amor hacia Dios que se reconoce en el creyente porque obedece al Señor, busca al Señor, alaba al Señor, es fiel al Señor, pero también la otra manifestación del amor de Cristo en el creyente es también hacia lo que Dios ama, la iglesia y el mundo perdido. Entonces, la manifestación del amor de Cristo en el creyente tiene esos dos caminos, esas dos vías que van paralelas. Es amor hacia Dios y amor también hacia lo que ama Dios. Sabemos por 1 Juan 4:8 que Dios es amor. Dios es amor. Y también acabamos de ver que el amor es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona vive llena del Espíritu Santo, se hace visible este atributo de Dios en el creyente. Lo representa. El creyente pasa a ser un representante de este atributo de Dios. Dios es amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Pero primero es el amor. Y note cómo esta iglesia, la iglesia de Tesalónica, lo segundo que nombra Pablo acá, dice el trabajo de vuestro amor. Ahora, toda obra, y por lo que dice Pablo, esta era una obra fatigosa que tenían los de Tesalónica. Esta obra fatigosa, fíjense bien que llegó a ser tan famosa. Y es muy importante esto. ¿Por qué? Porque se puede hablar mucho de las cosas que hacemos. Se puede llegar a hablar en otros lados de las cosas que hacemos. Pero miren, lo que realmente importa delante de Dios es que esas cosas estén hechas con amor. Porque podemos predicar mucho, podemos enseñar mucho, podemos discipular mucho, podemos testificar mucho. Y todas estas cosas son necesarias. Pero delante de Dios, no importa la cantidad. Cuando estemos nosotros en el tribunal de Cristo, delante de Él, no va a importar la cantidad de cosas que hicimos, sino cómo las hicimos. Y la más importante es si las hicimos con amor. Ahora, considere usted la sociedad, y la acabamos de ver ahí en Hechos 17. Considere usted la sociedad donde estaba puesta la iglesia de Tesalónica. Una sociedad que los rechazaba, una sociedad que los perseguía, una sociedad que los difamaba, una sociedad que los enjuiciaba, y aún así ellos estaban representando al Señor Jesucristo con el verdadero amor, con ese amor, como dice 1 Corintios 13, con el amor que es sufrido. Saben que muchas veces nosotros nos encontramos resistiendo a esta sociedad. Fíjense bien que el amor, como dice 1 Corintios 13, todo lo soporta. Es un amor desinteresado, es un amor humilde, un amor que no busca lo suyo propio. Yo creo que la iglesia de Tesalonicenses no buscaba lo suyo propio. ¿Saben por qué? Porque el verbo que usa Pablo para referirse al amor, a la obra, al trabajo de vuestro amor, el cual muestra acá en la iglesia de Tesalónica, usa el verbo ágape. Entonces, así era el amor de esta iglesia. También, tal como vimos en la primera característica, en el primer pilar, en la primera columna, en la primera evidencia, la obra de vuestra fe. Ahora en la segunda, el trabajo de vuestro amor. No deberíamos ser famosos por esto. La iglesia no debería ser famosa, reconocida por esto. Si van a hablar de nosotros, deberían hablar de una iglesia que ama. De una iglesia que ama. Tercer pilar, tercera evidencia que vemos acá en el versículo 3. Dice constancia
en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué importante esto. Miren, de muchas cosas que podía haber Pablo dicho en este versículo acerca de la iglesia, acerca de por qué esta iglesia es famosa, nombra esta que venimos estudiando los miércoles pasados. La esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pero noten, y por favor, subraye estas dos palabras que el Espíritu Santo dejó unidas en una misma frase, al igual como vimos anteriormente. Constancia y esperanza. Subráyelas porque la palabra constancia, cuando uno la traduce literalmente, significa ánimo largo. Esto quiere decir que es perseverar, esto quiere decir que es volver una y otra vez a pesar de, y cuando vemos la iglesia de Tesalónica es a pesar de la persecución, a pesar de la dificultad, a pesar del rechazo, a pesar de la pérdida, a pesar del dolor. Ellos tenían constancia. Y miren, yo sé cómo es la carne y ustedes saben cómo es la carne. Muchas veces nosotros vivimos, hay días que vivimos como si Cristo no fuera a venir hoy. Se nos olvida que la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente, que puede venir hoy. Pero acá dice que este actuar de la iglesia de Tesalónica era constante. Era volver una y otra vez a descansar, a tener esta esperanza en el Señor Jesucristo. ¿A qué esperanza se refiere? Si uno lee la carta completa, cuando lleguemos al capítulo 4, lo vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que la esperanza que tenían en la iglesia de Tesalónica era en la esperanza de su venida. Y yo creo sinceramente que una de las cosas por las cuales esta iglesia brilló en medio de esta sociedad es porque tenían esta esperanza todos los días. Es porque volvían una y otra vez a vivir de esta manera, como si Jesucristo fuera a venir el día de hoy. Por favor, busquen Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. En Jesús. Y yo creo que así vivió la iglesia de Tesalónica, puestos los ojos en Jesús, teniendo esta esperanza. Cristo viene por su novia. Cristo viene por su iglesia. Por una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Por una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Y por favor busquen Primera de Juan, porque esto es muy importante. Ya que estamos hablando de esta esperanza. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. ¿Comprendieron? Se purifica a sí mismo. ¿Qué iglesia viene a buscar Dios? Una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Entonces, por eso me causa tanto gozo ver el ejemplo de esta iglesia de Tesalónica y ver este tercer pilar. ¿Qué tan importante es para la iglesia tener esta constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo? Miren, esta constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo también se hace evidente.
Así como se hace evidente la fe, así como se hace evidente el amor, la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo también se hace evidente. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque el creyente que tiene esta esperanza comienza a desapegarse de las cosas de este mundo, de los bienes materiales. No estoy diciendo que no tengan bienes, por favor. Me refiero a la avaricia. Me refiero a que el creyente que tiene esta esperanza comienza a hacer tesoros en el cielo. Comienza a hacer tesoros en el cielo. Y miren, hermanos, creo yo sinceramente que esta es una de las causas por las cuales la iglesia hoy en día es ineficiente y no brilla con el brillo que brilla esta iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? Porque el creyente ha perdido esa constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo y se ha vuelto a la vida material, a la vida que construye bienes de este siglo, bienes que se van a perder, que son temporales. Creo yo sinceramente, y lo vamos a ver en el resto de la carta, que esta iglesia de Tesalónica estuvo construyendo para el Señor, que estuvo obrando y haciendo tesoros en el cielo y no acá en la tierra. Ahora, volvamos a ver estos tres pilares: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tú perteneces a una iglesia local, te congregas en una iglesia local. Ahora, ve estas tres características y cómo tú has estado aportando a la obra de Cristo con estas tres características. Examina tu vida, examina tu corazón. Ve si estas cosas son una realidad en tu vida. Mira, muchas veces nosotros criticamos a la iglesia porque no tiene un avivamiento en el lugar donde está puesta, a la iglesia local. Y no tiene un avivamiento como lo tiene la iglesia de Tesalónica, que invadió toda la región. Y nosotros criticamos a la iglesia, pero sabes que antes de criticar tienes que tú examinar tu vida personal. Tu vida personal, ¿por qué? Porque si no hay un avivamiento en ti, ¿cómo puedes criticar a tu iglesia, a la iglesia local donde tú estás puesto? La iglesia, para que tenga un avivamiento, tiene que comenzar en el individuo, en las personas, en los creyentes, en los salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en la familia de Dios. Tiene que comenzar en ti. Entonces es necesario que examines tu corazón. Mira estos tres pilares, mira estas tres evidencias: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es orar. Orar. Si estas cosas no son una realidad en nuestra vida, oremos desde ahora en adelante para que el Señor las haga una realidad en nuestra vida, y cuando venga el Señor y se manifieste, no se encuentre como una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar para terminar y luego los voy a saludar. Señor, te damos gracias por tu palabra y la bendición de poder comenzar este estudio de la primera carta a los tesalonicenses. Gracias, Señor, y te pedimos que seas tú guiándonos en cada estudio. Señor, que tu Espíritu Santo nos instruya y también que toque nuestros corazones, Señor, porque queremos ser esa iglesia que tú vienes a buscar, santa, sin mancha. Señor, límpianos de toda maldad, de todo pecado, y guárdanos, Señor, en tu nombre. Amén.